Bueno, ¿cómo están? Buen día. Nosotros allá en Colombia estamos ahorita en el Congreso Nacional también de Gastroenterología y créanme que todos están con mucha envidia porque yo estoy acá y no estoy allá aguantando frío porque es en Bogotá, estoy acá en el paraíso. Estoy muy agradecido por la invitación y pues bueno, la idea es que hablemos de este tema que es tan interesante. Pequeñas moléculas, una nueva visión en la enfermedad inflamatoria. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, para nadie es un secreto que la evolución epidemiológica de la enfermedad inflamatoria ha venido progresando desde su primera descripción hasta la actualidad por diferentes factores, la industrialización, la globalización, y eso ha hecho que en países como los nuestros la enfermedad inflamatoria sea una realidad y cada vez sea más prevalente en nuestra consulta. En el 2023 se calculó en aproximadamente 5 millones de casos de colitis ulcerativa, tiene una mayor incidencia por supuesto en el norte de Europa, en Norteamérica y en Australia, y algo que ayer también se comentaba en el RIN cuando estaban hablando las doctoras, que hay 20% más de casos nuevos en mayores de 60 años y cada vez más la enfermedad inflamatoria en el anciano es una realidad. Las vías fisiopatológicas, pues no voy a detenerme en gran medida, sin embargo, como sabemos, es una pérdida de la homeostasis de la tolerabilidad, donde hay un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias y de las diferentes vías inflamatorias, en especial de la vía TH17, con incremento de la expresión de la interleuquina 17, de su receptor, de la interleuquina 23 y de muchas otras que van a terminar llevando a un proceso autoinflamatorio que va a hacer que la enfermedad se dé. También tratamos esto hace un momento, las recomendaciones basadas en metas, el Try to Target, que el Stride 2 nos muestra de cómo tenemos que ser muy obsesivos en cumplir las metas a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, llegando a la curación mucosa y a la curación endoscópica para reducir la tasa de complicaciones en el paciente con enfermedad inflamatoria y también tener en cuenta, obviamente, la calidad de vida dentro de estos objetivos. Entonces, el disease clearance es un término muy importante, es fundamental en el momento de abordar el paciente con enfermedad inflamatoria. Sabemos que la correlación clínica con la correlación de la calprotectina y la correlación endoscópica no es directa. Uno puede tener un paciente que tiene una respuesta sintomática, pero definitivamente puede tener una PCR elevada, puede tener una calprotectina alterada, también puede tener una endoscopia que no tenga un control de la enfermedad. Allí es donde tenemos que intervenir tempranamente y hacer una modificación, un ajuste de la terapia para poder lograr llegar a los objetivos. Entonces, en principio, las moléculas que más se han utilizado pues, son los anti-TNFs, pero sabemos que la no respuesta primaria y secundaria de ellos al final es bastante importante. Casi más de la mitad de los pacientes pueden terminar por no responder de manera inicial o tardíamente dejar de responder, entonces se han creado muchas otras moléculas y hay diferentes mecanismos más allá del mecanismo inmunogénico que puede llevar a que un paciente no responda a un anti-TNF. De tal manera que pues, tenemos toda la era de los biológicos y las pequeñas moléculas que buscan solucionar ese problema, buscan darnos una alternativa para que podamos llegar a la depuración de la enfermedad, a pesar de que la terapia biológica pueda perder de cierta manera su efectividad en algunos escenarios. Entonces, se plantea la posibilidad de cambiar un poco el enfoque de lo que estamos buscando. Tal vez de pronto no enfocarnos en una sola molécula, sino enfocarnos en un grupo de moléculas y es allí donde precisamente las pequeñas moléculas pueden tener un rol interesante. Me voy a centrar en los JAK inhibidores y en los moduladores del S1P. Hablemos de los JAK. Bueno, pues los JAK van a inhibir una serie de moléculas inflamatorias mucho más variadas, citoquinas diferentes como el interferón, la interleuquina 2, la 5, la 6, la 9, la 19, la 21, la 23, o sea que pues digamos que van a tener un mecanismo mucho más polifuncional. ¿Y cómo actúa? Lo que hace es evitar que se fosforile la STAT y que se dimerice y termine yendo al núcleo a producir transcripción de estas citoquinas. Entonces, como es una molécula pequeña, pasa por la membrana y compite con el ATP para que el ATP no haga que se fosforile, que se active la JAK y que se fosforile el STAT y por lo tanto termina por no dimerizarse, no migra al núcleo y nunca se generan esas citoquinas proinflamatorias y de allí su efecto inmunomodulador.
Estos son los diferentes receptores de JAK. Upadacitinib actúa potencialmente, específicamente un poco más selectivamente con el JAK1, que es el que está y hace parte del proceso de inflamación, y el tofacitinib no es tan selectivo como el upadacitinib. Esa es como la diferencia desde el punto de vista molecular. Para entrar en tema ya de cada uno, el tofacitinib en el OCTAVE, que es el estudio pivotal, pues se puede ver cómo no solamente induciendo, sino manteniendo la respuesta clínica, la remisión, el alivio de la mucosa, es significativamente mejor que el placebo e incluso también es un efecto dosis dependiente, pudiendo tener, por ejemplo, una remisión libre de esteroides mucho mejor cuando se utilizan dosis más altas del medicamento. En este estudio básicamente es una revisión sistemática donde lo que se hizo fue valorar qué diferencia había en pacientes naïf y en pacientes ya que habían experimentado anti-TNF y se puede ver cómo tofacitinib tiene un efecto muy positivo tanto en la remisión clínica, en la respuesta y en el alivio de la mucosa desde el punto de vista endoscópico cuando se da a pacientes no solamente naïf sino a pacientes que ya han tenido un fracaso previo a una terapia biológica como los anti-TNF. Este es el estudio, el Oral Surveillance, que se utilizó en pacientes con artritis reumatoide. Se reclutaron 4.362 pacientes, se aleatorizaron a dosis de tofacitinib de 5 miligramos o de 10 miligramos o adalimumab o etanercept, y lo que se encontró sí era que había una tendencia al incremento de los efectos cardiovasculares adversos, aunque el intervalo de confianza no era significativo, por eso se puede hablar más de tendencia que realmente de una significancia estadística, y había un incremento discreto comparado con los anti-TNF de malignidad. Entonces, ahora pasamos a uno más específico, uno más selectivo, y es el upadacitinib. En ensayos de ingeniería celular, el UPA ha mostrado que tiene una mayor predilección por la JAK1, que es 40 veces mayor que la JAK2 y 100 veces mayor que la JAK3. Por lo tanto, va a tener un efecto mucho más a nivel del sistema y de la respuesta inmune, más que de las alteraciones a nivel vascular y a nivel trombótico. Entonces, se supone que es más selectivo. Bueno, ¿qué se ha visto? Entonces, en colitis ulcerativa, tanto en la inducción como en el mantenimiento, se ha visto que tiene una muy buena respuesta comparado con el placebo, y algo también muy interesante, y es que comienza a actuar muy tempranamente. Entonces, fíjense que en estos desenlaces de remisión clínica, de respuesta clínica, de la escala de deposiciones y del sangrado, que son los PROS, también desde la semana 2 ya se comienza a ver una respuesta, y eso también puede cambiarnos un poco el paradigma de cuánto tiempo puede comenzar a actuar un medicamento biológico, bueno, en este caso una pequeña molécula. Esta es una manera esquemática de ver cómo responden a la semana 8 clínicamente. Se puede ver que hay una respuesta importante, significativa, del 73%, tanto en el US-SHAVE como en el Accomplish, comparado con el placebo. Y esta se mantiene. Estos pacientes que tuvieron la respuesta, luego se aleatorizaron nuevamente y se llevaron al brazo de 15 miligramos de UPA, de 30, y al brazo de placebo, y fíjense que los pacientes que mantuvieron la terapia lograron mantener esa respuesta clínica en el tiempo hasta la semana 52, que es básicamente lo que se está mostrando acá. Bueno, los otros indicadores, o sea, la remisión, el mantenimiento, y miren acá abajo, la respuesta a la remisión libre de corticosteroides también es un factor muy importante y es muy fundamental tenerlo en cuenta porque los corticosteroides son uno de los desenlaces débiles, podemos decir, que más se puede llegar a medir y que más nos pueden afectar en el curso del tratamiento de un paciente con enfermedad inflamatoria, y precisamente los JAK, pues en este caso UPA, tiene un efecto positivo. En cuanto a la parte endoscópica, la mejoría endoscópica, que se tomó como una disminución de un punto en el score de Mayo de la semana 8 y la semana 52, se cumplió tanto en la inducción como en el mantenimiento de los pacientes con colitis ulcerativa, y la remisión endoscópica, aunque no es una cifra tan alta, o sea, hablamos de tener un Mayo de 0, se logró. En cuanto al perfil de seguridad, que es la gran discusión, pues lo que acabo de hablar la doctora Núñez, que es totalmente real, hay un incremento en el riesgo del herpes zóster que es proporcional y relacionado con la dosis, y también de elevación de transaminasas, de eventos tromboembólicos de una manera discreta y de la elevación de CK. Bueno, ya la elevación de la CK, ya dar una trascendencia clínica es un poco complejo. Uno ve que se eleva la CK, pero pues realmente eso no se correlaciona con alteraciones musculares o con síntomas de miositis.
Acá es una comparación entre los diferentes usos de upadacitinib entre colitis ulcerativa, dermatitis, artritis y psoriasis, y pues definitivamente en todas, pero específicamente en el tema que nos trae hoy a colación, que es la enfermedad inflamatoria, si hay un incremento en la tasa de infecciones, específicamente de herpes zóster y de elevaciones de las transaminasas. En el caso de la malignidad no se ve de una manera tan marcada, tan significativa, aunque sí hay una tendencia, en los eventos cardiovasculares adversos y en el embolismo vascular, pues fíjense que no hay de una manera contundente, no se puede decir que el upadacitinib incrementa ese riesgo. Y esta es una forma más esquemática de verlo. Fíjense que en el caso del herpes zóster, sí se ve marcadamente un incremento del riesgo con UPA 30 y con UPA 15 comparado con el placebo. Sin embargo, cuando ya hablamos de los eventos cardiovasculares adversos mayores y el embolismo venoso, realmente no se presenta de una forma marcada ni significativa, por lo menos en el estudio pivotal. Ya para enfermedad de Crohn, los resultados también son muy similares, la remisión clínica, la disminución de los PROS, la respuesta endoscópica es muy significativa cuando se compara con el placebo y se mantiene también en una remisión libre de esteroides. En los efectos adversos también en Crohn, pues básicamente la nasofaringitis y por supuesto nuevamente infecciones como el herpes zóster tiene que ser lo que nos debe llevar a vacunar con la recombinante a los pacientes que vamos a llevar a moléculas pequeñas a inhibidor JAK y se sigue mostrando acá en estos estudios. Bueno, paso a los moduladores del S1P. Hay 5 receptores S1P, básicamente Ozanimod y Etrasimod van a actuar sobre el 1 y sobre el 5 y lo que van a hacer es disminuir la tasa del gradiente de migración de los linfocitos y lo que van a hacer es que el linfocito se quede dentro del ganglio y que no salga a la sangre y por lo tanto nunca llegue al tejido que va a llegar a inflamar y esa alteración del tráfico es lo que va a terminar llevando a la disminución de la autoinflamación. En el True North Study, que es el estudio pivotal de Ozanimod, pues se ve que hay una remisión, una respuesta clínica, mejoría endoscópica y alivio de la mucosa que es realmente significativo cuando se compara con el placebo en el uso de Ozanimod. Y ya a más largo plazo, a las 52 semanas en el mantenimiento, los mismos desenlaces se pueden mantener en el tiempo, incluyendo también la remisión libre de corticosteroides. Esto sí no se pudo demostrar en el Yellowstone, que era el estudio para enfermedad de Crohn, solamente quedó para colitis ulcerativa. En cuanto a la tasa de eventos adversos, los que describía hace un rato la doctora, eventos cardiovasculares porque hay receptores S1P en el sistema vascular, tanto en el corazón como periféricamente, entonces bradicardia, hipertensión y también ocular en el edema macular son los más serios, aunque no fueron tan frecuentes, pero sí son los más serios, y los otros que ya conocemos que son el incremento del riesgo de nasofaringitis, del dolor de cabeza y la elevación de las transaminasas. El etrasimod en el Elevate básicamente pues tiene una tendencia muy similar, hay tanto en la inducción como en el mantenimiento también ha mostrado de forma contundente que que mejora las tasas de remisión y disminuye las tasas de complicaciones nuevamente las complicaciones pues vuelven a ser las complicaciones de tipo infeccioso y de tipo vascular que se habían visto en tendencia con Ozanimod. Entonces, ¿qué hay de evidencia comparativa para que podamos saber qué es mejor si una pequeña molécula o una anti-TNF, una antiintegrina o una antiinterleuquina 12-23? Realmente no hay evidencia no hay estudios cabeza a cabeza que pueda yo mostrarles hoy. Yo creo que hay un deporte en enfermedad inflamatoria de sacar metaanálisis en red de manera casi mensual, pero les voy a mostrar algunos de ellos. Y debo aclarar que los metaanálisis en red son una evidencia que no es contundente porque nace de comparaciones indirectas y por lo tanto los resultados no pueden ser basados, hay un cierto grado de heterogeneidad que hace que no sean tan válidos, pero pues finalmente si eso es lo que tenemos, pues tenemos que mostrarlo. Bueno, acá está la red, este metaanálisis del grupo de LASA. Muestra dos tipos de desenlaces, la remisión clínica y la remisión endoscópica, y fíjense, no voy a hablar comparativamente de ellos entre sí, pero sí al final contra placebo el que logra una mayor tasa de remisión clínica y logra una mayor tasa de remisión endoscópica es upadacitinib, de ahí sigue Ozanimod, de ahí sigue filgotinib, tofa, etrolizumab, ustekinumab y finalmente ahí encontramos a adalimumab. Nuevamente,
en metaanálisis en red. Y en cuanto a la remisión clínica, muy similar. Bueno, en cuanto a la tasa de efectos adversos, lo que sí muestra y lo que ha mostrado la literatura, que realmente vedolizumab tiene una menor tasa de efectos adversos comparado con el placebo. En este otro, metaanálisis en red, se buscó básicamente valorar, se encontró valorar pacientes naïf y pacientes que ya habían experimentado terapia biológica, cuál era la respuesta a las diferentes moléculas y nuevamente estas pequeñas moléculas vuelven a estar a la cabeza de una manera con las limitaciones, repito, y voy a ser contundente en eso, que puede tener un metaanálisis en red, pero sí muestran una tendencia a tener una mejor tasa de respuesta clínica, de remisión clínica y mejoría endoscópica, tanto en pacientes naïf como en pacientes que ya habían experimentado terapia biológica. Y es en colitis ulcerativa que muestra básicamente la misma tendencia en cuanto a todos los pacientes y pacientes naïf y experimentados, el upadacitinib vuelve a ser el que tiene una menor tasa de remisión clínica y una menor probabilidad de falla a curación endoscópica. Este es un estudio de corte retrospectivo que fue publicado este año y lo que hicieron fue muy interesante, fue analizar 157 pacientes con colitis ulcerativa, 81 con UPA, 74 con TOFA, de los pacientes con UPA 30% no habían respondido a tofacitinib y se intentó valorar los desenlaces de remisión, de curación endoscópica y ¿qué se encontró? Se encontró que en cuanto a curación endoscópica, remisión clínica, no había ninguna diferencia, pero que sí había una diferencia a las 12 semanas en incremento de la probabilidad de una remisión libre de esteroides, la cual se mantenía hasta la semana 52. Entonces, pues, aunque es una evidencia retrospectiva y no está en la punta de la pirámide de la evidencia, se puede decir que ese es un trabajo que vale la pena mencionar. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que tengo para llevar a la casa? La enfermedad inflamatoria ha venido aumentando su incidencia en Latinoamérica. Hay múltiples vías inmunológicas con blancos terapéuticos disponibles que tenemos a la mano. Hay una alta tasa de no respuesta tanto a la terapia biológica como a las terapias avanzadas. Las pequeñas moléculas surgen como una opción terapéutica que es muy efectiva y los JAK inhibidores tienen un perfil de seguridad aceptable con muy buenos resultados. Los moduladores S1P también tienen unos resultados adecuados en pacientes que han fallado otras terapias con una tasa de efectos adversos también no despreciable y upadacitinib, según por lo menos la evidencia de metaanálisis en red, surge como un medicamento altamente efectivo, con un buen perfil de seguridad que puede mostrar superioridad a otras moléculas pequeñas y a las terapias biológicas. Sin embargo, acá pienso que lo más importante es hacer un uso racional de las terapias avanzadas, considerar que cada paciente tiene una indicación diferente de acuerdo a sus características, de acuerdo al escenario en el cual diagnosticamos o tenemos que tomar la decisión de iniciar una terapia avanzada, de acuerdo a su edad, a si está o no embarazada, a diferentes características, incluso al medio administrativo en el cual nosotros nos movemos como gastroenterólogos. Y por lo tanto, de nosotros parte la idea de tener y buscar la más efectiva forma de poder ayudar. Lo importante es llegar al disease clearance, porque eso sí va a impactar la vida de los pacientes y los va a llevar a mejores desenlaces. Este es mi hospital. Gracias.